Buenas a todos, en este día les vamos a hablar sobre la influencia cultural del legado greco-romano en la sociedad ecuatoriana en el siglo XXI. Nuestro grupo está conformado por KDT, Yamba y Gladys y KDT, Viter y Kenneth. Ahora empezaremos con el alfabeto de Grecia y luego con el de Roma. Alfabeto griego. El alfabeto griego se desarrolló alrededor del siglo 9 a.C. A partir del alfabeto consonántico fenicio, los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, es decir que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un símbolo distinto. Características. Por otra parte, cabe destacar que el alfabeto griego fue usado para escribir algunas obras que comprenden textos científicos, que originaron una serie de denominaciones técnicas que actualmente se utilizan en matemáticas, física, economía, astronomía e informática. Datos curiosos del alfabeto griego. Esta lengua se usa como base para la creación de neologismos. Un ejemplo sería televisión, ya que tele significa a distancia. El alfabeto que se usa en Occidente viene de los fenicios. El de ellos constaba de 22 letras sin vocales, pero se usó como la base del antiguo alfabeto griego, que a su vez fue adaptado por los romanos y es, en esencia, el mismo que se utiliza hoy en día. Fue el primer sistema de escritura en incluir vocales. A la primera letra del alfabeto es la que conocemos como alfa. Así se le hace llamar en el griego moderno, mientras que en el clásico se le reconocía como alfa. Aunque proviene del griego antiguo, ha sufrido una fuerte evolución con los años. Actualmente su denominación es demotiki, popular, y es el idioma oficial en Grecia y en Chipre. El griego es una de las lenguas de las que se conservan escritos más antiguos, de unos 3400 años de antigüedad. Antecedentes. Fue el sistema escrito usado por los fenicios, sin embargo, previamente los helenos habían desarrollado una serie de silabarios como mecanismo de escritura, siendo el último de ellos, el denominado lineal B, muy utilizado en Creta, Micenas y Pilos, entre los siglos BC y a.C., el cual consistía en un conjunto de símbolos que representaban sílabas y una cantidad de signos pictóricos. Posteriormente, la invasión de los pueblos dorias a estas ciudades de Grecia, significó el fin del sistema lineal B, y la puesta en marcha, durante el siglo IX a.C., de la foiniqueia gramata o escritura fenicia. Conclusión. La introducción del alfabeto griego durante la Edad Oscura de Grecia fue muy importante ya que fue la base para que se escribieran los primeros libros escritos en griego, que serán vitales para la difusión de la cultura griega. ¿Te suenan la Odisea y la Ilíada? También será importante para que en época arcaica las leyes se empezaran a poner por escrito, lo que mejoró la política y la justicia del mundo griego. Y, como siempre, también será importante para la transmisión del conocimiento y del saber humano. Alfabeto romano. El origen del alfabeto se cree que comenzó en el antiguo Egipto, cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 AC, y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Datos curiosos del alfabeto romano. El alfabeto romano es el sistema de escritura alfabética más usado del mundo. Después de la conquista romana en Grecia en el siglo II a.C., los eruditos escaparon y se fueron a Roma. Los romanos se apoderaron de la literatura, el arte y la religión griega, los adoptaron a las condiciones de la sociedad romana, y los difundieron a través del vasto imperio romano. En el siglo XVIII se adoptaron la J y la U, quedando establecidas las 26 letras del alfabeto latino básico tal como las conocemos actualmente. Las dos letras V se unieron para formar la W. Las líneas geométricas sencillas de las capitales monumentales, mayúsculas monumentales, se dibujaron con trazos gruesos y delgados, y con líneas derechas y curvas orgánicamente unificadas. Los escribanos romanos crearon diseños de letras monumentales para las inscripciones arquitectónicas que festejaban a los generales y sus victorias. Características. Los romanos no inventaron este alfabeto, sino que lo adoptaron de los etruscos, quienes a su vez tomaron las letras del alfabeto griego. Los etruscos contaban con 26 letras en su alfabeto, mientras que los romanos, cuando lo acogieron primeramente, conformaron el suyo con solo 21. El primer alfabeto romano, de 21 letras, era A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. La G surgió luego, siendo su sonido representado al principio por la C. De ahí que su parecido no es casualidad, sino que se le agregó una raya horizontal a la C. Antecedentes. El sistema de escritura romano o latino es alfabético y procede del griego a través del etrusco.
tuvo su origen hacia los siglos B y B. C. El sentido de la escritura es horizontal, siendo al principio de derecha a izquierda o en bustrófedon, aunque después se hacía en fo de izquierda a derecha. Ahora hablaremos de las culturas. Cultura griega. Pintura. Los colores que se utilizaron principalmente en la pintura griega fueron blanco, azul, negro, rojo, amarillo, verde, marrón y por último, púrpura. Como casi todo el periodo y siendo este uno de los principales rasgos de la cultura griega, las pinturas estaban basadas en la mitología. Artistas griegos. George Lapas. El Cairo, 1950. Lapas relaciona la escultura con la arquitectura. Sus obras contienen una fuerte carga surrealista, juega con las paradojas y la ironía para distorsionar el sentido convencional de las proporciones y sugiere la decadencia a la que han llegado las grandes ciudades. María Papadimitriou. Atenas, 1957. Su obra es una crítica a los estereotipos. En sus performances, marca su cuerpo para alterar las representaciones de la identidad femenina a la vez que propone al espectador narrar su propia mitología personal. Apostolos Georgioi. Tesalónica, 1952. Pintor que se apropia de la iconografía popular para crear trabajos figurativos con marcado estilo narrativo. Sus personajes son ambiguos y están deliberadamente inacabados, como dibujos animados y los carteles cinematográficos. Panos Kokinias. Atenas, 1965. Utiliza las grandes arquitecturas abandonadas de su país para establecer metáforas que exploran la sexualidad, los miedos y la muerte en fotografías que hacen del espectador voyeur de una narración que no oculta los más mínimos detalles. Escultura. La escultura es la manifestación artística en la que más destacaron los griegos. El tema que más repitieron fue el del cuerpo humano, que sirvió para representar a héroes, divinidades e inmortales. Al igual que en su arquitectura, los griegos valoraron especialmente la proporción, el equilibrio y el ideal de belleza. Los materiales que más emplearon fueron el mármol, coloreado, y el bronce. Cultura romana. La cultura de la antigua Roma fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Pueblos y culturas prerromanas. Los mediterráneos, pero de origen es desconocido, fueron asimilados por los nuevos invasores de la península. Los italiotas, eran de raza indoeuropea, que invadieron las llanuras del Po, la Italia peninsular y Sicilia, aportando las técnicas del bronce y del hierro. De norte a sur, pertenecían a este grupo los umbríos, los sabinos y los samnitas, que poblaron los montes apeninos y los latinos, en la llanura del Lacio. Los etruscos, procedían de Asia Menor. Ocuparon la región de Toscana. Construyeron ciudades amuralladas e introdujeron el arco, que lo aplicaron en las bóvedas, cúpulas de los monumentos, en los puentes, en las cloacas y alcantarillados de las ciudades. Fueron grandes artistas en escultura, pintura y metalurgia. Los etruscos fueron los que verdaderamente asimilaron e introdujeron la cultura griega a la romana, siendo los latinos sus herederos. Los griegos se establecieron al sur de la península, formando la llamada Magna Grecia. En esta región sobresalieron las ciudades de Tarento, Nápoles y Siracusa. Los galos ocuparon la Galia Cisalpina, valle bañado por el río Po. En el siglo VI avanzaron hacia el sur y saquearon Roma, lo que obligó a los romanos a construir murallas perimétricas alrededor de la ciudad. Características de la cultura romana. Religión. Los romanos tenían una religión politeísta, por lo que rezaban a numerosos dioses, como Marte, Júpiter, Neptuno, Apolo o Venus. Oraban todos los días y realizaban ofrendas a menudo. Para homenajearlos colocaban altares y erigían grandes edificios, siendo los santuarios los de mayor importancia. Guerra. Si por algo ha pasado a la historia esta civilización es por haber conseguido un gran imperio ganando múltiples batallas. Los hombres romanos eran especialmente educados para la guerra y crearon una increíble legión. En las mejores épocas Roma podía tener alrededor de 30 legiones con más de 6.000 hombres. Sociedad. La civilización romana estaba jerárquicamente dividida. Los patricios eran los señores, los que tenían más poder, mientras que los plebeyos eran personas de clase baja, y los esclavos solían trabajar para los patricios. En un nivel superior se encontraban los sacerdotes, los miembros del Senado y por supuesto, el César. Comercio. La mayor parte del tiempo los romanos se lo pasaban en el mercado,
puesto que las relaciones comerciales estaban muy desarrolladas. También había relaciones de carácter internacional, de ahí que fuera una población muy rica en especias y otros productos. Ahora para terminar hablaremos de las danzas de Grecia y Roma. Danza de Grecia. Las danzas griegas. Vaidouska. La Vaidouska se divulgó desde Bulgaria no solo hacia Grecia macedónica y Tracia, sino también hacia Rumanía. En Bulgaria, Vaidouska describe una clase de danzas, parecidas al peidisto o el sirtos de Grecia. Tienen una serie de pequeños pasos en el lugar hacia la izquierda, seguidos de pequeños saltos a la derecha. El significado del nombre es incierto, pero probablemente viene de la palabra búlgara que significa cojear. Baios. Los italianos que ocuparon la isla griega Baios tenían un baile propio similar, pero el nombre original viene del verbo griego baifo que significa bailar solo en griego antiguo, al contrario de joreo que significa bailar en grupo. Existen dos estilos básicos. La sousta de Creta se relaciona, pero es distinta. El Baios es conocido por todas las islas griegas incluyendo Chipre, y antes de la catástrofe de 1922 era popular en Constantinopla y Asia Menor Occidental. Léricos. Danza de la isla de Leros. Originalmente, después del lérico, la música se aceleraba gradualmente y comenzaba la sousta del Dodecaneso. Hoy en día son dos danzas separadas. Cada bailarín tiene sus brazos bajo o sobre los de sus adyacentes. Karagouna. Esta danza viene de la provincia de Tesalia. Los karagounis son los granjeros de las planicies de Tesalia. Traducida literalmente la palabra significa abrigo negro, pero los karagounes no usan abrigos negros y nadie sabe a ciencia cierta por qué tiene ese nombre. A pesar de que muchos grupos realizan esta danza con solo mujeres, es actualmente una danza mixta. Danzas de Roma. Características. El baile en la antigua Roma. Por lo que hace a Roma, Rómulo inventó la primera danza guerrera y Numa fundó el colegio de Saliamos, de salire, bailar, que ejecutaban una especie de danza pírrica, con armas, en torno del altar de Marte. Por el año 360 los ludionio-histriones ejecutaron una danza para conjurar una peste que afligía a Roma. En los primeros tiempos, ningún ciudadano romano se dignaba tomar parte más que en las danzas sagradas, estando consideradas las demás como un envilecimiento. La Molicie vino más tarde a autorizar que a los bailarines se les honrara como héroes. Pilado y Batilo, bailarines mímicos, llegaron a influir en los negocios de la República. Poco más tarde vino el baile a formar un género especial de declamación, la pantomima, espectáculo desconocido a los griegos y consistente en piezas cómicas o heroicas expresadas por gestos y bailes. Este género se denominaba danza itálica. En esas comedias solía mostrarse actor el pueblo mismo. Tales costumbres, aparte de la ya citada de los festines, se conservaron después de la caída del Imperio Romano. Los galos conservaron el teatro. Los godos y los francos consintieron a los vencidos la práctica de sus juegos, añadiendo además sus danzas guerreras, circulares y con armas, practicadas por suevos, alanos, vándalos y germanos. Incidencia de la cultura greco-romana en el Ecuador. El análisis sobre los aportes del arte universal nos transmite el recuerdo del paso del hombre en el mundo, pero principalmente nos demuestra su huella sobre la percepción del mundo. Analizando los aportes del arte griego y de la influencia que se manifestó en la época republicana en el Ecuador, se logra identificar de qué manera influyó en la doce cultura ecuatoriana de aquel entonces, demostrando una alta presencia de esta cultura en importantes construcciones gracias a arquitectos europeos y propios del Ecuador. Se integró armoniosamente la arquitectura de aquel entonces, etapa republicana, con el conjunto ya construido, etapa colonial, y se introdujo nuevos elementos decorativos los cuales habían permitido hacer eco alrededor del país. Asimismo, se evidenció la influencia del arte griego en las esculturas que habitan en iglesias representativas del Ecuador, impartidos por escultores nacionales que adquirieron conocimientos en técnicas europeas, gracias al auge de esta cultura en el país o ya sea por los estudios cursados. Además, las técnicas utilizadas para las esculturas no se aislaban a las que se aplicaban en las pinturas, ya que en las mismas predominan las posiciones naturales destacando la belleza del ser humano, los colores fuertes, y el equilibrio de proporciones para la figura humana, tal y como se aplicaba en el arte griego. Conclusiones. La cultura griega, en especial el arte, fomentó la importancia de la armonía en la realización de obras, así como la relevancia en la fachada de construcciones para su posterior contemplación. La oportuna ayuda de arquitectos extranjeros y nacionales permitieron el progreso cultural del Ecuador a finales del año 1830. La influencia de la cultura griega se manifiesta hasta en la actualidad en el Ecuador en la arquitectura, pintura y escultura. A continuación,
Para la finalización del vídeo los cuadros comparativos y los de p.n.i.